ADN 40 presenta El Chocho con Patti Makercher. Hola, ¿qué tal? Y bueno, como verán, estamos estrenando aquí en El Chocho. Ya tenemos el foro de ADN 40 en vivo. No se pierdan en todas las plataformas. Ya está ADN y el contenido que tenemos, la verdad, está muy interesante. Y en esta ocasión tenemos a Iván Castillo. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Buenos días, bien ustedes. Un gusto estar aquí con ustedes en este foro. Y bueno, él es infectólogo pediatra y el tema que nos trae hoy Iván aquí a la mesa es la tuberculosis, que es una enfermedad que en este momento está teniendo un número de casos alarmantes. Y pues empecemos, ¿por qué no le explicas a la gente qué es esta enfermedad, Iván? Sí, esta es una enfermedad que estábamos buscando erradicar para el 2035, que ya no existiera en el mundo, y lamentablemente por la pandemia tuvimos un retroceso en las metas que esperábamos tener para el 2035. Entonces recordemos que la tuberculosis es una enfermedad que se produce por una bacteria. O sea, eso es muy diferente o completamente diferente a lo que tenemos entendido por lo que es el COVID, que es por un virus. Entonces, esta bacteria entra al pulmón, o sea, muy similar a cómo se transmite el COVID, que siempre lo uso como parámetro porque hay mucha cultura y mucha información ya sobre COVID. Claro. Entonces, igual que el COVID entra en la vía respiratoria y la bacteria se puede quedar dormida en el pulmón si hay un sistema inmunológico o tus defensas están suficientemente fuertes. Y en cuanto hay una baja de defensas, por ejemplo, en pacientes que tienen diabetes o que tienen algunos deficiencias de su sistema inmune o de sus defensas, esta se reactiva y forma una neumonía, o para que sea un término más coloquial o que se dé más a entender, que incluso puede llegar hasta tener cavernas u hoyos en el pulmón llenos de estas bacterias. Entonces, una bacteria muy peligrosa, porque incluso puede ser resistente a los tratamientos que ya tenemos. Entonces, esto es la tuberculosis, tiene muchos años con nosotros y se busca erradicar, pero tenemos un retroceso por la pandemia. Oye, y entonces digamos que, pues, como tú te refieres, que la transmisión es similar a la del COVID, digamos que entonces esta enfermedad te puede dar en cualquier etapa de tu vida, ¿no? Sí, puede dar en cualquier etapa de la vida. Actualmente en México el 10% de los casos son en población menor de 14 años. El 50% de los casos, que es el grosor principal, es en adultos jóvenes de entre 20 a 45 años. Y hay otro 25-30% que ocurre en la edad de 50 a 70 años. Es como una pirámide que se dibuja como la pirámide poblacional. Así se dibuja también la pirámide de los casos nuevos de tuberculosis al año en México. Entonces puede dar a todas las edades, pero tenemos nichos bien identificados de cuáles son las edades más comunes o que más se ven afectadas. Oye, o sea, ¿cómo surge para ti esta alarma? Porque de hecho yo investigando vi este tuit en donde tú estás realmente alarmado por el número de casos que te están llegando en este momento, ¿no? Sí, debido al retroceso que tuvimos por la pandemia, y también al tema de desabasto de vacuna BCG, que ustedes recordarán que es la vacuna que nos deja la marca, nuestra marca, por así decirlo, si lo conocen en algunos lados del mundo. Claro. Oye, Eh, perdón que te interrumpa. ¿Esa vacuna a qué edad se supone que se pone? Se pone en nacimiento. Ok. En México se pone en nacimiento, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud para abarcar un mayor número de niños, y que en un país que tiene altas tasas de tuberculosis haya menos niños vacunados a lo largo de sus primeros 2 años. Pero tenemos hasta los 6 años para ponerla, o incluso hasta los 14 en otras referencias. Entonces Ok. la alarma surge porque estos casos de tuberculosis llevan un seguimiento muy estrecho porque estábamos buscando su erradicación. Ok. Entonces estamos empezando a ver en los últimos años, en los últimos 3 a 5 años, se ha ido disparando la cantidad de casos de tuberculosis en México. Esto también puede ser por la mejor disposición de herramientas para hacer el diagnóstico, pero debido al desabasto de la vacuna BCG y debido al retroceso que tuvimos por la pandemia, los casos de tuberculosis en niños son los que nos están causando una alarma todavía más importante que la del adulto, que al traducirse un aumento en los casos del adulto,
por ende va a haber un aumento en el caso de los niños. Oye, ¿cuáles serían los síntomas más comunes de esta enfermedad? La definición epidemiológica, que fíjense que esto es una parte importante porque para que nosotros sospechemos que tenemos COVID, hay una definición epidemiológica que debe de ser que tengas fiebre, dolor de cabeza o tos. Ok. Entonces, el dolor de cabeza no aplica en niños menores de 5 años porque no lo pueden expresar. En niños menores de 5 años es irritabilidad. Ok. Entonces, si tú tienes estos 3 síntomas, ya puedes decir, oye, ¿sabes qué? Se me hace que yo tengo COVID. Claro. Bueno, hay una definición epidemiológica también para tuberculosis, en la cual se empieza la sospecha a partir de una tos con duración mayor a 2 semanas. Ok. Entonces, todos los pacientes que tengan una tos por más de 2 semanas de evolución tienen que ir a buscar intencionadamente que no sea potencialmente un caso de tuberculosis. Hay otros síntomas que acompañan a la tuberculosis, como fiebre, pérdida de peso, malestar general, o incluso puede haber en el 5% de los pacientes, 5 de cada 100 pueden tener tos productiva y con un poquito de sangrado. Entonces, este ya es menos común, pero cuando se presenta está muy ligado también a tuberculosis. Entonces, estos son los síntomas más comunes del tema del pulmón, pero es importante que sepamos que la tuberculosis se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, excepto las uñas y el pelo. O sea, hay tuberculosis en el ojo, en los ganglios, en el riñón. Entonces, dependiendo la zona que afecta, es el tipo de síntomas que vamos a tener. Ah, ok. La, Perdón. Sí, no, la parte pulmonar es la más común. La parte pulmonar en el adulto representa el 70% de los casos y por ende comento estos síntomas. Sin embargo, si hay afecciones en otras áreas donde no se encuentra el diagnóstico y dices, oye, tengo un ganglio que creció de tamaño, ya lo estudiaron, ya tomé antibióticos, no se baja, podemos estar también potencialmente hasta en un caso de tuberculosis. O sea, entonces digamos que esta bacteria te puede afectar cualquier órgano, o sea, puedes tener tuberculosis en el riñón y no sabías o cómo. Sí, puedes tener tuberculosis en el sistema nervioso central, en el riñón. Por ejemplo, uno de los síntomas más característicos de la tuberculosis renal es la hematuria, que consiste en sangre en la orina. Puede ser microscópica, o sea, que tengas que hacerte un examen de orina para verlo al microscopio, o puede Claro. ser macroscópica, que se vea. Habitualmente ese tema que tienes que verlo en el microscopio puede ser por tuberculosis también. En niños, la alarma que tenemos nosotros es que el niño tiene el doble o hasta el triple de riesgo de que la tuberculosis sea diseminada, o sea, que no solo afecte el pulmón, sino que entre por el pulmón y se vaya al cerebro o afecte de plano todos los pulmones o se salga a otros órganos. Entonces, este motivo del que platicábamos hace unos minutos es esa cuestión de alarma de que al haber más casos de adultos, estamos viendo más casos de niños y por ende más niños también con enfermedad diseminada. Oye, dime algo, o sea, entonces digamos que esta enfermedad puede ser mortal, ¿no? O sea, porque si se te llenan todos los órganos que se empiecen a contagiar de uno a otro, te puede ocasionar la muerte, ¿no? Sí, puede ocasionar la muerte. En el caso del tema pediátrico puede ser incluso entre 30 y 40% la mortalidad. O sea, de cada 100 niños que vemos con tuberculosis diseminada en niños, o sea, 40 niños de cada 100 van a perder la vida. En el tema de la tuberculosis diseminada del sistema nervioso central, hemos visto casos donde no pierden la vida, pero la función está completamente comprometida por zonas de infarto. Entonces es una enfermedad mortal en la edad pediátrica. En el adulto, el tratamiento es efectivo hasta en un 85%, que también es un porcentaje, si lo vemos, tampoco es así tan cercano a 100. O sea, si de cada 100 adultos, 85 si van a tener un tratamiento que les va a funcionar, pues estamos dejando 15 adultos que también van a poner en riesgo su vida después de terminar el tratamiento. ¿Qué periodo tengo de que me entra esta bacteria? O sea, ¿cuánto tarda más o menos la evolución? O sea, es muy rápida, o sea, ¿cuánto tiempo hay? Porque, o sea, imagínate, yo tengo una tos. Entonces, primero estoy descartando COVID, luego estoy que, pues nomás tal vez es una tosecita ahí. Y eso, como tú dices, pues ya te da una alarma. Pero si tengo otro órgano y
empiezo a tener extraños sensaciones y estoy temiendo tener esto, ¿cuánto tiempo tengo yo, digamos, para no morir? Para actuar. Afortunadamente, la tuberculosis no es una enfermedad disruptiva, que estés bien y de repente evoluciones muy rápido y te pongas mal. Eso Ok. es algo bueno porque nos da mucho tiempo para hacer el ¿Qué diagnóstico. rango de tiempo? Ajá. Eso, el rango de tiempo puede ser meses. Por ejemplo, en la parte de ahorita que comentabas de la parte renal, en niños el promedio que se tarda en hacer el diagnóstico es alrededor de 6 meses, por ejemplo. Wow. Entonces, la tuberculosis no es una bacteria que sea de forma aguda, que te lleva a estar mal. Habitualmente son así evoluciones que van poco a poco deteriorando el sistema. Por eso la definición de las 2 semanas. Tienes 2 semanas con tos. Bueno, la Claro, verdad, si tú vas con 7 días con tos a un médico, nadie pensaría que estamos ante un caso de tuberculosis. Yo creo que vamos y buscamos COVID primero. claro, Pero claro. si ya tenemos más de 2 semanas con tos, cuidado porque puede poco a poco empezar a haber pérdida de peso, no se quita la fiebre, por ende no hay hambre, malestar general y ahora sí puede ir afectando cada vez más el compromiso, la función de tus pulmones. ¿Qué estudio yo me puedo hacer para saber si tengo tuberculosis? Sí, hay 2 estudios que nosotros tomamos después de que un paciente tiene contacto con un caso de tuberculosis. De hecho, ayer, de hecho, precisamente antier vi a unos cuatitos de 4 meses que fueron contacto de un caso. Entonces, llegan, tú como adulto o tú tienes un niño o una niña que tuvo contacto con un caso de tuberculosis y el estudio que tenemos disponible es una prueba que se llama PPD, que se pone en esta región del brazo Ujú. y que vemos si hubo contacto con la bacteria. Entonces se pone dura y se pone roja. Y también tomamos una radiografía del pecho, una radiografía de tórax. Entonces ese es el abordaje inicial con el cual podemos ver si hubo una infección antes de que la infección se vuelva la enfermedad o que la enfermedad se desarrolle. Ok. Esa es la oportunidad, en el momento en el que tenemos para actuar, que podemos prevenir todas estas secuelas que hemos platicado. Entonces, a estos niños se les pidió una PPD y una radiografía del pecho para detectar si tuvieron la infección. En caso de que hayan tenido la infección, tenemos un tratamiento que es hasta 90-95% efectivo, que podemos darlo y que ya no se desarrolla la enfermedad. Entonces, hago un llamado aquí a nuestra población, a la comunidad, que si conoces un caso de tuberculosis con el cual tuviste contacto, acudas a un centro de salud más cercano o a donde tengas tu seguridad social, hagas la notificación de forma activa para que recibas el tratamiento y disminuyas el riesgo de desarrollar la enfermedad. Oye, y un adulto, o sea, yo haz de cuenta, me sentí, digamos, no me siento tan mal. Me he estado sintiendo mal, no sé cuánto, ¿y qué estudio me tendría que hacer yo? Bueno, seguro me lo mandaría el médico, pero ¿cuál es el estudio que se hace una persona de, no sé, de 15 para arriba? Sí, tenemos estos 2 estudios, no hay cambio en si es niño o Es el adulto, mismo. Ok, es el PPD y la radiografía de tórax siempre que se haya tenido contacto. En ok, el caso de que sea, no puedes ir podrías ir, pero no sería lo recomendado acudir de forma voluntaria a hacerte un PPD porque requiere una interpretación médica. ok, Sería acudir con el médico, decirle, oye, ¿sabes qué? Tengo cierta duda de si tengo tuberculosis porque tengo estos síntomas y a lo mejor si ya tienes síntomas, ya no sería una infección, ya estás con la enfermedad activa y se iría a buscar la enfermedad. Tenemos muchas herramientas para hacer el diagnóstico, definitivamente, pero si queremos ser preventivos, sí, es claro. vacuna y notificaciones a Secretaría de Salud o a donde tengas tu seguridad social de que tuviste contacto para que recibas toda la atención antes de que desarrolles la enfermedad. Y digo, en este punto que estamos hablando de la prevención, eh, en realidad entonces pues tendría que haber como un sistema como en el que te pudieras hacer este chequeo anualmente, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué tal que lo tengo en el riñón y pues cómo me voy a dar cuenta? Y ya lo tengo y no me estoy enterando de que se me están contagiando los demás órganos. ¿Y qué tal que el último órgano son los pulmones?
y entonces nunca tengo esa tos de 2 semanas y no existe, ¿no? Entonces, por lo que me estás diciendo, este examen. Haz una excelente pregunta. El 98%, 99%, prácticamente todos los casos de tuberculosis entran por el pulmón. Ok, Entonces, en ocasiones puede que no tengas afección pulmonar porque el sistema de nuestras defensas ya no lo encapsuló y se fue directo a otro órgano, pero siempre entra por el pulmón. E incluso a veces hasta más de la mitad, aunque tengas afección en otro órgano, también tienes afección en el pulmón. Entonces, porque es el mecanismo de entrada. ok. En cuanto a detecciones que sean, oye, yo no tengo síntomas y di positivo, para eso se recomienda que a partir de los 40 años tengas un check-up anual, o Ok, incluso algunos lo recomiendan a partir de los 30 años. Entonces, cada año, algunos de los paquetes de prevención o de revisión general de check-up llevan su radiografía de tórax, examen general de orina y biometría hemática nada más. Entonces, este tipo de cultura es importante que la transmitamos a nuestra población, que no acudamos nada más cuando estamos enfermos, claro. que hay una estrategia de prevención que puedes seguir tú desde tu trinchera y decir, oye, pues ya tengo un año que no voy con el médico y vas actualizando tu check-up y tu seguimiento estrecho como una cultura preventiva más que de acción. Oye, y dime algo, solamente digamos que para la tuberculosis se pone una vacuna en la vida. Sí, es una vacuna en la vida, es la BCG, ya no, una vez que te la pones, ya no te vuelves a poner un segundo refuerzo. Es una Ok, vacuna tan importante que no solo actúa para prevenir que a los niños no les dé tuberculosis diseminada, también está demostrado que los niños que tienen BCG tienen menos riesgo de infecciones por virus. Por eso no sé si recuerdas que al principio de la pandemia algunas sugerían que se pusiera la BCG como refuerzo para disminuir tu riesgo de COVID. Eso fue porque en algunos países, los países que tenían BCG tenían aparentemente su población menos afección por el virus. ujú, ujú. También es una vacuna que nos da protección contra la lepra. Entonces, por eso es una de las Ok. cosas por las cuales en México está un poco, o bueno, muy controlado este tema, no es algo, una enfermedad que veamos tan común. Esa vacuna es tan importante que puede darnos beneficios indirectos de otras enfermedades para la cual no fue hecha, porque se entrena tu sistema de defensas, el sistema de defensas de los niños. Oye, dime otra cosa. Si tengo la vacuna, ¿aún así puede darme tuberculosis? Sí, después de los 15 años, la vacuna prácticamente ya no es efectiva. O sea, la vacuna tiene un periodo de vigencia y la vacuna busca prevenir la tuberculosis diseminada en los primeros 2 años de vida. A los 5 años de vida, el riesgo de que se haga diseminado es muy bajo, es menor a 5%. Entonces, ya después de los 10 a 15 años de edad en la adolescencia, ya la vacuna ya no tiene función y ya no se puede revacunar. Ah, Entonces, no, ¿qué o es sea, lo ya que no me puedo ir a poner una dosis porque ya ya me no dio se, miedo y creo que me puede dar. no, ya no se puede poner un refuerzo, como tal, ya no tiene efectividad. O sea, a partir de los 16 años Ujú. pasamos a la etapa preventiva y es donde la Secretaría de Salud cuenta con programas de detección y de diagnóstico oportuno para detectar a todos esos contactos que tuvieron, aunque sea suena redundante, contacto con un caso que tiene tuberculosis para Claro. dar tratamiento preventivo. Entonces, a Ajá. medida que avancemos en esa parte en el adulto, vamos a ir avanzando en el tema pediátrico. Bueno, pues entonces por lo que nos estás diciendo y por cómo se transmite esta bacteria, tendremos que hacer como lo mismo que hacemos como cuando una persona tiene COVID, ¿no? O sea, la mascarilla te ayudaría, por ejemplo, si mi hijo tiene y yo todavía no la adquirí, tendría que estar usando yo también una mascarilla y eso me ayudaría a prevenir. Eso es un excelente punto. De entrada de lo que hacemos con COVID, cuando nos da COVID, a los contactos de inmediato todos se activan e incluso van de forma voluntaria a consultar y a decir, oye, yo tuve contacto con este caso que está positivo. Claro. Ese tipo de actitud
si la migramos a la tuberculosis, va a ser de un beneficio increíble para disminuir los casos, porque sí podemos detectarlos de forma más oportuna a estos casos. Más o menos para que nos demos una idea de cuántos son. En México hoy, por cada caso confirmado de tuberculosis, hay 5 contactos. Y el año pasado hubo 21,000 casos nuevos notificados, pero se estima que fueron alrededor de 30 a 35,000 casos nuevos. Entonces, si nosotros revisamos 5 contactos por cada caso nuevo, estamos hablando de casi 150,000 contactos de casos de tuberculosis. Entonces, si nosotros hacemos esta actitud que hacemos con el COVID, definitivamente va a ser de mucho beneficio. En cuanto a la mascarilla, la tuberculosis tiene una transmisión altamente efectiva, que incluso en medios hospitalarios usamos una mascarilla de uso especial, que es la N95, que aunque el término es muy médico, yo creo que mucha gente ya conoce. Ya las conocemos, pues son las que debemos usar supuestamente, ¿no? Que no todo el mundo usa esas, pero entonces, son las que supuestamente. Tendría que ser una N95, no podríamos usar una mascarilla tradicional de las plisables o que tienen 3 pliegues. Y bueno, pues yo creo que por último, la pregunta que seguiría es, ¿cómo es el tratamiento? Y ya una vez que yo tomé el tratamiento, ¿se elimina de mi organismo esta bacteria? Sí, el tratamiento consiste en 4 fármacos y esos 4 fármacos se toman 2 meses en el adulto y luego 4 meses cuando es tuberculosis pulmonar y luego otros 4 meses de 2 fármacos para terminar el esquema. O sea, el tratamiento es largo, son 6 meses. Incluso pudieras en algunos casos dar 4 meses, pero aún así son meses de tratamiento. Y la efectividad del tratamiento ronda el 90%. O sea, 90 de cada 100 con eso se van a curar. Ahí, dependiendo si hay afecciones en otros órganos, ya varía. Por ejemplo, los niños con afección del sistema nervioso central reciben tratamiento 1 año. Con las afecciones en el hueso es 1 año. Es un tratamiento muy pesado que requiere mucho apego y que incluso se va a inaugurar al menos en Nuevo León, un programa supervisado de enfermería para garantizar en los adultos que se tomen el tratamiento completo. Sí, para erradicarla, ¿no? Como decías. Sí, para erradicarla. Y una vez que terminas el tratamiento, pues prácticamente ya concluyes con este proceso y ya no debe haber una recaída como tal. Iván, ¿algo que quieras agregar? Sí, yo solo me gustaría puntualizar que transmitir a la comunidad este énfasis de comunicar de forma activa que fuimos contacto de un paciente que tuvo tuberculosis. No nos confiemos, es una enfermedad muy silenciosa que para cuando se instala estamos hablando de todos los daños en los últimos minutos que te puede causar, todo el daño a tu salud, el riesgo de mortalidad. Y por último, que el tratamiento no es 100% efectivo y te llevaría meses tomarlo. Entonces, si tienes contacto o tuviste contacto con un paciente con tuberculosis, acude con el médico ya en la notificación para que podamos actuar de forma oportuna. Tus redes, por si alguien tiene alguna duda y te quiere preguntar. Sí, en Twitter es @_JI Castillo. Ahí me pueden buscar por DM si tienen alguna duda, y en Facebook como Dr. José Iván Castillo, pediatra infectólogo, y también ahí me pueden contactar con toda confianza. Pues muchas gracias, te agradezco, y pues estamos a la espera de tener otra conversación contigo sobre un tema de estos tan interesantes. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Un gusto, un honor. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.